Aire. Aire. ¿Que necesita quién? Lorena Toso, muy buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, aire para respirar quieren ustedes, como decían los super ratones hace ya muchos años, me pintó un viejazo. Pero mirá lo que te pongo acá con signos de pregunta. ¿De qué estamos hablando? De la inflación de febrero que vamos a conocer en horas nada más. El INDEC va a estar brindando durante esta semana el nuevo número. ¿Y por qué lo ponemos entre signos de pregunta? Porque hay un documento que ya está manejando, elaborado por el INDEC, que está manejando el gobierno nacional, que el propio Martín Guzmán, el ministro de Economía, le acercó a Casa Rosada al presidente y al jefe de gabinete. Con este número, 3,3%, la inflación que se estima va a ser la del mes de febrero. Recordemos, en enero el 4%, y además, cuando uno mira hacia adelante, si pensamos en el 29% del presupuesto que redactó, firmó y aprobó el Congreso, firmó Martín Guzmán y el presidente y aprobó el Congreso, el 29% queda muy lejos de esta perspectiva porque habría que tener una inflación sostenida a lo largo de todo el año por debajo del 2%. Con lo cual, estamos frente a esta pregunta. ¿Esta inflación se va a seguir repitiendo mes a mes? ¿Qué va a pasar además con el derrame de esto que conocemos es una especie de sinfín entre los precios y la inflación y otra vez los precios y la inflación y así hasta llegar a fin de año? Muy bien, nos visitan Leo Anzalone. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mariano Gorodrich. Muy buenas noches. Mariano, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien. Bueno, a ver, el equipo económico, primero se creían lo del 29%. Ahora, ahí en secreto, el objetivo es que sea menos que la del año pasado. O sea, el año pasado dio 36,1. Si da 36,0, salimos contentos ahí súper ganando. Digo, ¿no? Mariano, Leo, yo, perdón, ¿no? La ignorancia en la que me voy a meter, pero bueno, raramente un presupuesto se cumpla con el tema de la inflación que se programa, ¿o no? Sí, tal cual. A ver, lo que había hecho Federico Sturzenegger cuando fue presidente del Banco Central en el gobierno de Macri era anclar expectativas. Entonces, ponían una inflación en el presupuesto que ni eso se la creían, que era un dibujo para anclar expectativas. ¿Por qué? Porque si ponen la inflación verdadera, después los aumentos salariales son mucho mayores, todo es mucho mayor y la inflación se va mucho más. Entonces ponen una inflación más baja con este objetivo, ¿no? De anclar expectativas, que no se vaya tanto. Claro. ¿Leo? No, a ver, el presupuesto es el plan de gobierno expresado en cifras, digamos, eso claramente. Ahora, 3,3, yo creo que todos acá fuimos al colegio, hasta seguro que Mariano va a estar de acuerdo conmigo, 3,3 es menos que 4. La inflación hay que entenderla como un tren que viene de frente con mucha velocidad, sobre todo diciembre y enero, y que la inflación del mes de febrero sea menor es muy importante. Por supuesto que salta, ni hablar de eso, pero lo que hoy hay que buscar es una desaceleración en los precios y es lo que estamos viendo, ¿no? La velocidad de aumento es mucho menor. Creo igualmente que falta mejorar todavía la capilaridad de las políticas de precios, ¿no? Perdón, me parece Leo, que déjame meter esta pregunta respecto de lo que vos decís. Es verdad, 3,3 es menos que 4. Igual todavía no sabemos si es 3,3 o es un poco más. Las privadas están dando más cerca de 4, 3,5, sí. 3,8, depende a quién sigamos. Pero mira, en ese punto, digo, tenemos el ejemplo de años anteriores donde una baja de algunas décimas no es... digamos, no nos hace mirar hacia adelante con una inflación a la baja sostenida. No necesariamente esta baja implica una baja sostenida en el tiempo. Abrís varias puertas que están buenísimos. Primero, consultoras privadas tienen esta casi una cosa per se, que es siempre cuando el peronismo está en el gobierno tener unas expectativas muy negativas, cosa que no pasaba con el gobierno anterior. Respecto a lo que vos decías, uno puede suponer por la dinámica de los precios que enero, febrero son los meses más complejos. No estaría de más considerar que el 4% de enero es el pico y de ahora, siempre y cuando no haya shocks externos y el gobierno siga manejando la macro como la está manejando, que veamos un claro descenso de la inflación, pero lo importante son los salarios. Perdón, en marzo, la primera semana de marzo dio 1% y tenés una inflación en alimentos y bebidas que fue del 4,5%. La inflación en alimentos y bebidas, ¿qué índice, que es la que perjudica al que menos tiene, es la inflación verdadera, digamos, la de alimentos. Contale a la y gente bebidas. cuál es tu índice para decir que la inflación de marzo, ¿cómo mediste la inflación de marzo?
digamos, La el INDEC lo va a publicar de acá a un mes y vos ya me diste la inflación de marzo. Es un mes estacionalmente que siempre dio históricamente mucho más que febrero. ¿Por qué? Porque tenés los aumentos a nivel de educación, empiezan las clases, entonces tenés todos los aumentos en marzo. Las mediciones que hicieron las consultoras privadas en la primera semana dio 1%. Las consultoras solamente en la privadas, primera las mismas semana. que le preguntan Ahora, por el REM. la medición que hice yo en el supermercado, fue terrible los aumentos en marzo. Muy serio terrible académicamente. los aumentos en marzo, Es muy serio Infernal. académicamente lo que acabas de decir, Mariano. O sea, tu medición que hiciste vos en tu supermercado. No se le puede no mentir en mi así a la gente. supermercado. La No, economía a es ver, un poco más de complejo que todo chicos, eso. Ojo, no digo en mi supermercado, digo las listas de precios que les están pasando a los supermercados. Eso no es inflación, pero eso no es inflación. 10% de Las aumento listas en la que- leche. Mariano. ¿no? O sea, ojo, bueno, alquileres. Ahora a partir del 1 de abril los alquileres van a aumentar un 50%. Porque claro, es por todo lo que no aumentaron antes, ahora aumentan el 1 de abril. Expensas te aumentan un 30% por las paritarias con los encargados de edificios. Y en cambio, los salarios, ahí sí hay una desaceleración. Ahí sí coincido con vos que hay una desaceleración en Eso el es tema mentira. salarial. Porque la inflación le está ganando por goleada a los salarios. O sea, a la gente cada vez... el que antes no llegó a fin de mes, no llegó a mediados de mes. La tarjeta está rota. O sea, la gente quiere pagar con la tarjeta de crédito y no tiene límite ya. No hay límite, no le dan límite, porque claro, no llegan a pagar el mínimo de la tarjeta. O sea, 1 de cada 3 personas no llega a pagar la tarjeta. O sea, y los bancos ¿qué hacen? Dicen, uy, basta, no emitamos más tarjeta porque hay mucha morosidad. Claro. A ver, a mí, Leo, me quedó una situación que vos decías, las consultoras privadas con el peronismo en el poder le hacen un despelote que no le hacían al gobierno anterior, que es el gobierno de Macri. Digo, los últimos años del último gobierno de Cristina Kirchner, el INDEC estaba un poquitito mirado de reojo, digo, no, me parece que sea una cuestión Nacho, de el INDEC privados contra peronismo. Fue una vergüenza el INDEC. De eso no hay discusión. Pero sí me parece que hay algunos que se agarran de... El mes tiene 8 días y ya están hablando de los aumentos de este mes. Eso es una burrada técnica, eso está mal. Las consultoras privadas, si vos ves los años de Macri, siempre daban que la inflación iba a ser muy por debajo de lo que realmente fue, y ahora está pasando al revés, dan una inflación de por arriba del 50% anual, cuando no hay razones macroeconómicas para que eso suceda. La emisión monetaria, o sea, Pero, la mirá, emisión hablemos de monetaria, esa es la perfecto, única hablemos de razón. emisión. Hablemos de emisión. Vos sabés que la emisión monetaria está bajando claramente, inclusive en términos reales. Y si querés más, no me quiero poner muy técnico, pero inclusive la absorción de esa emisión monetaria es infinitamente más barata que con el gobierno de Macri. Entonces dejen de asustar a la gente con un escenario que no existe, que existe en la imaginación de ustedes en búsqueda de gracia electoral, Mariano. El único escenario que existe es que, a ver, antes la leche más barata en sachet costaba 60 pesos hasta el 28 de febrero, ahora cuesta 70, digo, es un 15% de aumento. Y lo mismo en todos los productos. Entonces, el aumento de la leche, ¿qué te trae? Aumentó el dulce de leche, aumentó la manteca. La manteca más de 1.000 pesos, precio kilo. Más de 1.000 pesos la manteca. Estamos todos locos. La manteca. O sea... Jorge, la última, dale. No, dale, me cuesta creer que se hable, que se desacelera la inflación. Y es cierto que yo no pertenezco a la consultora privada, pero voy al supermercado. Ya no se puede invertir en vaca muerta, o sea, no se puede comprar nada de carne. No se puede, tienen los servicios congelados. Tienen las paritarias semicongeladas, el sueldo más bajo de Sudamérica. ¿De qué desaceleración hablas? ¿De Suiza? Porque acá la verdad es que hay una inflación y al revés yo te digo a vos, no le mientas vos a la gente, hay que decirle a la gente la verdad para que se prepare. Esto es una realidad. ¿Le puedo contestar? Sí, claro. Insisto con esto, hagamos un esfuerzo intelectual. Si la inflación fue del 4% el mes pasado y este es de 3%, hay desaceleración de los precios. Pero eso ahí, no es intelectual, digamos, lo que vos hablas usted lo puede hacer, intelectual doctor. soberbiamente, no es intelectual. Yo no vos lo que estoy tenés que planteando hablar que el es de la escenario es de situación una que se economía, da para perdón, que ese sea ese no sea 3%. maleducado, escuche. Pero no, vos no seas maleducado, No, porque nos usted- estás tratando a usted me nosotros habló y dos, yo que le no somos estoy contestando. intelectuales. Usted ¿Te crees que vos sos un genio? No se ponga nervioso. Bueno, no me pongo nervioso, pero no me Hay digas que una vos sos intelectual y yo no. Hay una desaceleración de los precios, lo muestra claramente las estadísticas. De ninguna manera la economía argentina está bien, está muy dañada, viene con muchos problemas, pero es indudable, lo demuestran los datos, que se empieza a normalizar la economía en muchos aspectos de ella.
la economía actual está mucho mejor, no que en el 2019 antes de la pandemia, sino que inclusive que el 2018. Y en muchos aspectos, por ejemplo, la producción de autos, estamos en niveles históricos. Entonces, tenemos una economía con muchos problemas, Bueno, lo que es está cierto, aumentando el precio de pero los autos en es clara infernal, recuperación. Es infernal lo que está aumentando el precio de La los autos. nafta. Aumenta mes a mes un 5%. ¿Por qué? Porque no hay stock. No hay stock de autos. O sea, como no les dan los dólares para importar y la mayoría de los autos, el 70% de los autos son importados y el otro se hace con 70% de insumos importados, entonces hay lista de espera. Ahora, y aumentan y aumentan todo el tiempo. Pero que no los les Ahora, interesa. perdón, chicos, la pregunta que yo les quiero hacer es, esta desaceleración, y a ver, lo ponemos en signo de pregunta, ayúdame Lore con esto, Sí. porque la vamos a conocer el jueves, Vamos a conocer la inflación de febrero. Exactamente, todavía Esto falta. Un es anticipo. un anticipo, Sí. unos papers que andan dando vueltas que hablarían del 3.3. Esta desaceleración, Leo, que marcamos, ¿no? Del 4, todos los que hicimos más o menos fuimos al colegio primario, sabemos que 3,3 es menos que 4. Estamos al bolsillo de quien va a comprar 100 gramos de fiambrín, 100 Uy, lo que gramos de aumentó el salame, jamón, el 100 queso. gramos de jamón cocido Uy. al supermercado. Carísimo. ¿Lo va a notar? Bueno, No, ahí está. no. Es el gran desafío. Y esto es lo que cuesta explicar. Digo, vos tenés la macro acomodándose. El gran desafío ahora es que la gente sienta eso en el bolsillo. No lo siente. Y ahí está trabajando muy claramente, sobre todo... Pero le está el afectando, Ministerio. Leo. Sí, claro, cuesta, por supuesto. Pero, Venís Leo- de una destrucción económica muy, muy importante. Y recién ahora los salarios empiezan a acomodarse un poco por encima de la inflación. Pero, Leo, por vos Por supuesto. tenés- encima de la inflación. No, pero- O sea, pero eso es mentira. No sé, por ahí vos tuviste No es suerte. mentira. Pero eso es mentira, los salarios Vos están por tenés- debajo de la perdón, inflación. Alarcón. Una jubilación de 19.000 Les puedo pesos. No, pero contestarle a no uno, me gusta que a uno les mientan. puedo contestar, a todos juntos no. No, quiero plantearle a Leo algo que él está diciendo con respecto al tema de la desaceleración de la inflación y de los bolsillos. No es una cuestión de lo que se está trabajando para que se logre que no se noten los bolsillos. Hay una cuestión enquistada en la Argentina que quienes son los conformadores de precios van subiendo los precios de acuerdo a lo que creen que va a ser la próxima inflación. Es una rueda que no tiene fin. Comparto. Con lo cual digo, más allá de los acuerdos, ¿cómo haces para que eso no caiga directo a los bolsillos de la gente? Comparto lo que decís de que tenemos un problema de expectativa, que por eso me enerva tanto que hablen de proyecciones que no tienen ninguna sustancia económica, porque si nosotros hablamos de libre No es la realidad, va a ser del no es 50%, proyecciones, es lo que aumentó los precios normal ahora en que marzo. que el Es cuando vos almacenero- vas al Marian, supermercado y lo Marian, ves. No son proyecciones, es la realidad. No, es son la realidad. proyecciones, O sea, no la es la compra te realidad. sale cada vez más cara. No es Estás ninguna equivocado, proyección. Mariano. A ver, es el bolsillo. Estás equivocado. No estoy, ojalá Si estuviese vos equivocado. todo el Por día ahí, le- a ver, si vos todo el decime día dónde le vos decís a vas a la- hacer las compras que bajan los Mariano. precios. Donde yo voy a hacer las compras suben todos los precios y mirá que voy a 18 supermercados a hacer las compras. Ah, O sea, veo hoy que la te gente sobra tiene que tiempo. laburar de ahorrar, tiene que trabajar de ahorrar. O sea, un segundo laburo que es trabajar de ahorrar. Porque Veo que es te sobra infernal, mucho tiempo. digo, lo que aumentan los precios. Escuchame. No da más, ningún bolsillo aguanta esto. Vamos a explicarle a la gente cómo vos también sos responsable de cómo valen las cosas. Si todo el día decís que la inflación va a ser del 50%, sin ningún tipo de sustento económico, es normal que el kiosquero, que el almacenero, aumente sus precios por las dudas. No Sí, aumentan claro los que precios por sí, las dudas, porque claro le que aumentan sí. los costos, Claro. porque tenés costos cada vez más altos, ese es el problema. O sea, aumentan los costos, aumentan los insumos. A ver, muchos insumos están dolarizados, está aumentando el ¿y qué dólar, el dólar oficial, el dólar Pero si oficial sabés es que el aumentó aumento- muchísimo si sabés más, que el aumento del dólar está- oficial aumenta todos los días. Pero si sabés ¿sí? que el aumento del dólar está muy por debajo de la devaluación, de la inflación. ¿Qué costo estás hablando? Cualquier importador que necesita los dólares, el Banco Central le da ¿A quién los se los dólares. da? ¿A quién se los da? No se los da A cualquier nadie. importador. No se los da Por nadie. ¿Sabes supuesto lo que hay que sí. hacer para tener un dólar? Mira, te doy un caso puntual. Mi hija quiere comprarse unos rollers. Los rollers son todos importados. Unos No hay, patines, no unos hay, patines. No hay, unos patines no hay, porque son todos importados y te dicen, y no, vos viste cómo está el tema de las importaciones, no nos dan dólares Mariano, para importar. El tipo quiere vender y no le dan los dólares para importar. O sea, yo quiero fomentar el consumo, tengo la plata, quiero comprar unos rollers, quiero invertir, y no te dan dólares, porque claro, las reservas del Banco Central, dólares líquidos, netos, no brutos, si le sacás el oro, está en negativo, no hay un Eso no mango, no hay existe, un eso es centavo mentira, ahí, no es queda un mentira. dólar La ahí. Eso es respuesta de mentira. Leo antes de cerrar. No, es una mentira, es una barbaridad lo que Sí. está diciendo. Digo, por ahí Mariano lo conoce. Kuznet ya hablaba de que la economía argentina es un poco más compleja que una familia. Quiero insistir con esto. La situación de la economía argentina es severa.
es muy grave, tenemos mucha pobreza, mucho desempleo, pero sin duda, los datos demuestran que la economía entró en una importante recuperación. En muchos sectores de la economía estamos por encima de la pandemia y años anteriores. Por ejemplo, el empleo de la industria, ya se recuperaron todos los empleos perdidos por la pandemia. La economía está muy difícil, está muy complicado. Sí. Pero Los sin duda restaurantes no paran de hay cerrar. datos muy positivos que demuestran que hay un sendero de crecimiento, sin duda. Sí. Los Aunque- comercios no paran de cerrar, digo, cada vez Eso es cierran mentira. más comercios, restaurantes no paran de Eso es cerrar. mentira, cada Mirá vez se genera más lo que es. empleo. En Florida están todos los comercios Es cerrados. los inevitable datos. exactamente que no se vea reflejado en el monedero de la gente. Muchas gracias, Leo. Gracias. Mariano. Gracias. Muy bien, momento.